Misión de Santidad Cristiana presenta guerras, terremotos, hambruna, mortandad y apostasía. Tiempos proféticos. Con ustedes, el evangelista Luis Cepeda. La existencia del alma después de la muerte siempre ha sido un tema de controversia, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Hoy presentamos Alma Inmortal. Para ello vamos a darle lectura a la palabra del Señor, el libro de Génesis capítulo 35, versículo 18, el primer texto en el cual estaremos meditando en esta hora de la tarde. Dice la Biblia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y aconteció que al salirse del alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Lo que tenemos aquí es una porción de las Sagradas Escrituras en las cuales tenemos el panorama de la muerte de Raquel, la esposa de Jacob, a quien nosotros conocemos por la lectura de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que ella estaba en labor de parto, y al dar a luz a su hijo, a quien Jacobo llamó Benjamín, ella murió. Pero diferente al típico pensamiento que algunos tienen de decir que el alma se termina en el día de la muerte, o que el alma entra en un estado de descanso. Esta es una idea que inclusive algunos creyentes cristianos evangélicos tienen, creyendo que cuando una persona muere simplemente queda en un estado adormitada o adormecida, en un profundo sueño, esperando hasta el arrebatamiento de la iglesia. Pero en realidad la Biblia nos presenta un panorama distinto. Y como acá estamos no para dejarnos guiar por lo que diga el hombre o por las opiniones que cada uno pueda tener, sino por lo que la palabra de Dios dice, vemos que en realidad la Biblia nos enseña, en este caso específicamente Génesis 35, 18, que en el momento que Raquel murió, su alma no murió con ella, sino que el alma salió de su cuerpo. Para darle continuidad a este tema es importante que entendamos de qué manera el ser humano, el hombre o la mujer, están compuestos. Dios, quien está compuesto de Padre, Hijo y Espíritu Santo, también nos ha hecho a nosotros de una manera tripartita, compuesto de cuerpo, de alma y espíritu. Es necesario, por lo tanto, definir a dónde irá el día de la muerte cada una de las partes que componen el ser viviente. La Biblia dice que el cuerpo irá al polvo de la tierra, pues de ahí fue tomado, y así se confirma en Génesis capítulo 3, versículo 19, polvo eres y al polvo volverás. Interesantemente, hasta el día de hoy, la ciencia ha encontrado que el cuerpo humano se compone de 28 elementos que precisamente se encuentran dentro de la misma tierra. Qué interesante notar esto. Y es que la realidad es que la Biblia nos enseña que fuimos tomados y fuimos hechos del polvo de la tierra, y al polvo volveremos un día. Amado amigo y hermano, teniendo esto en consideración, es importante saber que lo más importante en nuestra vida no es lo que sucederá con el cuerpo después de que muramos, sino lo que sucederá con nuestra alma. La palabra del Señor nos enseña también que tenemos un alma. El alma es la esencia de lo que somos. Es la esencia donde están las raíces del sentimiento y de la emoción. Aún dentro del contexto de la palabra de Dios podemos entender que la tristeza, la alegría, el dolor, el sufrimiento, la gratitud son sentimientos o emociones que provienen del alma y no simplemente de la mente o del corazón. Por esto el salmista decía: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Definitivamente el alma es la esencia de lo que somos, y es ahí donde están las sensaciones, las emociones y los sentimientos. Es ahí donde se encuentra todo lo que sentimos en nuestro cuerpo, pero la realidad es que sin alma el cuerpo no siente nada. Sin embargo, el alma continúa sintiendo de la misma manera, aunque no tenga un cuerpo. El espíritu, ¿qué es el espíritu? El espíritu es el rúa, el soplo de vida, en el cual Dios sopló en el principio. La Biblia dice: y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló. Esa palabra soplo es la palabra rúa. Habiendo formado el cuerpo, Dios sopló, puso de su espíritu, de su aliento de vida en el hombre, y en ese momento vino a ser el hombre un nefesh viviente. Un nefesh viviente, dice la palabra de Dios, un alma viviente. Entonces, hermanos, qué interesante notar, el cuerpo humano se compone de cuerpo, alma y espíritu, o el ser humano, más bien dicho, se compone de cuerpo, alma y espíritu. Y el cuerpo irá al polvo de la tierra, y el rúa, el aliento de vida por el cual hoy podemos disfrutar de un nuevo día, eso volverá a Dios porque Él lo dio. Así lo aclara Eclesiastés capítulo 12 versículo 7. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Pero el alma no es aniquilada como algunos creen, o el alma no deja de existir como otros creen, o el alma no queda dormida como otros creen, sino que por el contrario encontramos que en el momento que una persona muere, y al igual que la Biblia lo dice en Santiago capítulo 2, allá por el versículo 26, dice la palabra de Dios que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Cuando el espíritu de vida sale del cuerpo, el alma ya no puede continuar metida o pegada en el cuerpo. Continúa en existencia, pero ya no puede continuar unida al cuerpo. Por esto es importante entender, en realidad no somos un cuerpo que tiene un alma, sino que somos un alma que tiene un cuerpo y que permanece ahí gracias al espíritu de vida. Pero el día que el espíritu de vida salga de nosotros, sea por un accidente, por muerte natural o por suicidio, entonces en ese momento el alma sale del cuerpo, el espíritu de vida, el regalo de vida vuelve a Dios quien lo dio, porque Él es el que da la vida, pero el alma irá al lugar que le corresponde de acuerdo a su libre decisión. En otras palabras, nadie va al infierno porque Dios lo mande al infierno directamente, o porque Dios quiera que termine ahí, ni tampoco nadie va al cielo porque Dios haya seleccionado: este me gusta a mí, este va para el cielo. No, cada uno decide a dónde irá el día de su muerte. Y aprovecho para preguntar: ¿usted ya decidió a dónde irá el día que tenga que morir? Normalmente en este mundo decidimos muchas veces todo, pero nos cuesta determinar y decidirnos a dónde irá nuestra alma el día de nuestra muerte. Muy bien, el punto número 1 entonces que estamos viendo en Génesis capítulo 35 versículo 18 es que el alma sale del cuerpo cuando morimos. El alma sale del cuerpo, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Cuando Raquel murió, cuando se le salió el alma y ella murió, su alma continuó en existencia. Definitivamente fue llevada a lo que la Biblia llama el seno de Abraham en el tiempo antiguo. Amado hermano, tenemos esta primera fracción de la palabra. Número 2. El punto número 2 trata de evidencia del alma en existencia después de la muerte. Alguien preguntará: mire hermano, si usted me muestra un versículo de la Biblia donde una persona continúe viviendo después de que haya muerto, continúe en existencia después de que haya muerto, yo voy a creer en esa palabra. Ok, ya está dicho, gloria al Señor. Como algunos dirán: ya sé a dónde va a ir a la historia del rico y Lázaro. Bueno, voy a ir a otra fracción de la palabra para que usted se convenza mejor. Alabado sea Dios, y que el Espíritu Santo le guíe a toda verdad. Evidencias del alma en existencia después de la muerte. Para ello, veamos lo que la Biblia dice en Mateo capítulo 17 versículo 2. Mateo capítulo 17 versículo 2. La Biblia dice en el 2 y el 3: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.
y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Alabado sea Dios. Lo que tenemos en Mateo capítulo 17 es lo que la Biblia llama la transfiguración del monte, donde Jesús tomó a Jacobo, a Juan y a Pedro y subieron a una parte del monte a orar, y estando ahí en oración, la Biblia dice que Jesús se transfiguró, pues se convirtió como resplandeciente frente a ellos, y en ese momento aparecieron Moisés y Elías, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los discípulos que estaban con Jesucristo pudieron verlos a ellos también, reconocieron a Moisés y a Elías. Ahora me detengo aquí para hacerle ver este detalle. ¿Cómo es que Moisés y Elías continuaban en existencia si ellos ya habían muerto cientos de años antes? Bueno, alguien dirá, bueno, pero en el caso de Elías no murió, sino que fue llevado, hermano. En el momento que él fue llevado hacia el cielo, sabemos que saliendo de esta atmósfera no podemos entrar al cielo con un cuerpo corruptible. Su cuerpo natural tuvo que haber sido transformado en cuerpo incorruptible. Y en el caso de Moisés, la Biblia aclara directamente que él murió en el final del libro de Deuteronomio, que él murió, alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, él murió, pero aquí vemos que cientos, podría decir tal vez hasta miles de años después, él aparece a la par de Jesucristo. Ahora, ya no aparece en su cuerpo porque su cuerpo pereció, su cuerpo quedó, a la Biblia narra inclusive que en dado momento el diablo quería convertirlo como en un punto de idolatría, quería hacer algo con el cuerpo de Moisés, pero lo cierto es que Moisés murió, su cuerpo fue sepultado, su cuerpo dejó de existir en esta tierra, mas no en la eternidad. Su alma, tanto el alma de Elías como de Moisés, continuaron en existencia, continuaron viviendo. Por lo tanto, podemos entender que en realidad esto acontece con el alma de la persona que muere. Cuando esta persona deja de existir en esta tierra, no significa que deja de existir eternamente. Su alma continúa en algún lugar de la dimensión espiritual, y tal y como lo hemos predicado muchas veces, continúa en existencia en el paraíso de Dios, ubicado en el tercer cielo, o continúa en existencia en el tormento del infierno, como le pasó al rico que se cuenta la historia en Lucas 16:19. Por lo tanto, vemos en la palabra del Señor que sí hay fragmentos de evidencia. En el caso de Moisés, Moisés estaba vivo, estaba hablando con Jesús a pesar de haber muerto. Esto significa que cuando él murió, no terminó todo para él. Oh, amado hermano, esto es importante de entender. Alguien dirá, bueno, es que Dios tiene un propósito especial para Moisés y Elías y por eso con ellos hizo una excepción. No es así. Quiero que vayamos ahora al punto número 3, y el punto número 3 es almas en conciencia. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Vayamos a Apocalipsis 6, 9 al 10. La Biblia dice, cuando abrió el quinto sello, este fragmento de la palabra del Señor es en relación a las profecías futuras y como también a lo que acontece después de la muerte. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Quiénes estaban ahí? Las almas. Amado hermano, en una ocasión yo estaba hablando con un testigo de Jehová y él me decía que el alma simplemente es aniquilada en el momento de la muerte. Y le presenté este texto de la palabra de Dios y no supo qué decir al respecto, porque aquí la Biblia dice que ellos murieron decapitados, pero sus almas continuaban en existencia. Es que en realidad el alma es inmortal, el alma no puede ser aniquilada, el alma no puede ser destruida, el alma solo puede ser puesta en una de dos eternidades: una eternidad en el cielo o una eternidad en el castigo, una eternidad en la salvación o una eternidad en la condenación. Al final
final del camino es usted quien toma la decisión a quién va a seguir. Si va a seguir a Cristo para vivir con Él en el cielo, o si va a seguir al diablo para acompañarle a Él en el infierno. Esta decisión es propiamente nuestra. En la palabra del Señor vemos entonces en Apocalipsis capítulo 6 versículo 9, con la apertura del quinto sello, se nos revela que hay almas en existencia aún después de que sus cuerpos fueron decapitados, pero no solamente en existencia, sino en pleno uso de conciencia. La Biblia dice en el versículo 10: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Si usted presta atención a los detalles, se dará cuenta que estas almas que estaban ahí ante el altar, ante la presencia de Dios, estas almas dan evidencia de tener uso de conciencia, uso de memoria, uso de recuerdo, pues aún traían a la mente lo que les había sucedido a su cuerpo y lo que les había pasado en la tierra. Alguien se pregunta: ¿será que del otro lado, en la otra vida, allá en el cielo, habrá memoria? Por supuesto que sí. De modo contrario, ¿cómo sentiríamos agradecimiento por Cristo al habernos salvado el resto de la eternidad si no supiéramos que Él fue el que dio su vida en la cruz de Calvario y que por su gracia fuimos alcanzados en esta tierra para vivir con Él en el cielo? La Biblia nos manifiesta que en el caso de aquel hombre rico de Lucas tenía recuerdos, tenía memoria, estaba en pleno uso de conciencia, pero su alma estaba en un lugar diferente a donde están las almas de Apocalipsis capítulo 6 versículo 9. El alma de aquel rico estaba lamentándose, recordando a sus padres y hermanos, pero en el tormento del infierno. Pero las almas de Apocalipsis capítulo 6 versículo 9 están frente al altar de Dios. Alabado sea Cristo. Y la Biblia dice que clamaban a gran voz. Esto significa que no estaban en un estado inerte o de suspenso o de sueño, no, de ninguna manera, o en un estado invernadero, no. Amado hermano, ellos estaban en pleno uso de conciencia, tenían libertad para hablar, para expresarse, tenían todavía el recuerdo, la memoria de lo que les había sucedido en la tierra, y aún clamaban ante Dios para que Dios hiciera justicia ante el derramamiento de la sangre de ellos. Esto quiere decir que eran almas que estaban en pleno uso de conciencia, en pleno uso de sus facultades mentales. Almas en conciencia es el punto número 3 de esta hermosa enseñanza que estamos tratando en esta hora, titulada Alma Inmortal. Muy bien, voy a ir al punto número 4. Y este es el último punto que vamos a compartir en esta tarde. Punto número 4. ¿A dónde irás el día de tu muerte? ¿A dónde irás el día de tu muerte? Hemos visto por la evidencia de la palabra de Dios, y doy gracias a Dios por la Biblia, que en este mes de septiembre aquí en Panamá estamos homenajeando la bendita y sagrada palabra de Dios. Un saludo para todos nuestros hermanos pastores que se han unido en los diferentes sectores: Teobroma, Finca 30, allá en El Silencio, allá en Finca 60, a mis hermanos de la Iglesia Maranata allá en Finca 11, Asamblea de Dios, hermanos de la Cuadrangular y todas las congregaciones que se han unido para darle lectura a la palabra de Dios. Me recuerda lo que sucedió con el sacerdote Esdras cuando volvieron a la ley de la palabra y comenzó a leerse la palabra del Señor en un púlpito a la vista pública. Amado hermano, cuánta bendición ha de recibir Panamá por tomar en cuenta los principios de la palabra de Dios. Y bendigo también la vida de todo hombre y mujer que en diferentes lugares lo ha hecho. Dios les bendiga, siervos del Señor, porque la palabra de Dios no está presa. Alabado sea el nombre del Señor. Y doy gloria a Dios por la Biblia, porque en ella podemos tener los fundamentos de las verdades de la palabra del Señor. Y así que si alguien se pregunta: ¿será que realmente el alma continúa viviendo en existencia después de la muerte? Pues estamos viendo mediante la palabra del Señor que esto es así.
Mire, yo escribí dentro de una Biblia electrónica ahí la palabra alma y me tiró más de 400 referencias acerca del alma. Amado hermano, el tiempo haría falta para poder enseñar acerca de todo en relación al alma, pero estos son fundamentos que debemos tomar en cuenta, que el día en que muramos, ¿a dónde iremos? Gloria al nombre del Señor por aquellos hombres y mujeres que, al igual que el apóstol Pablo, pueden decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que pueden decir: ausentes en el cuerpo, presentes ante Dios. Gloria a Cristo. Pero lamentablemente muchos no pueden decir esto. La Biblia nos enseña que debemos preocuparnos por lo que sucederá y debemos tener temor de Dios, porque Él es el que decidirá a dónde o nos dará la recompensa conforme lo que merece nuestra alma. Mateo capítulo 10 versículo 28, la Biblia dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Una cosa es cuando se muere el cuerpo, una cosa es que alguien pueda matar el cuerpo, pero el alma es inmortal, el alma no se puede matar. Mas sin embargo el alma puede terminar confinada en los sufrimientos del infierno. La palabra de Dios dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O algunos traducen la palabra destruir aquí como aniquilar, pero no es aniquilar, significa echar a perder, arruinar, condenar. Eso es lo que significa aquí el término destruir, la palabra apolumi en el hebreo, que significa echar a perder o condenar. Amado hermano, la palabra de Dios dice: no temas a aquel que puede matar el cuerpo. Sin embargo, uno de los miedos más comunes en la fase de la tierra sobre el contexto de la fase de la vida es el temor a perder la vida. Sin embargo, tarde o temprano todos moriremos. Pero lo que la palabra de Dios nos dice aquí, que hay algo mucho más por lo que debemos preocuparnos, y es por a dónde irá nuestra alma. Recientemente, el día jueves, acaba de morir la reina Isabel, acaba de perecer, acaba de terminar, y ahora ella tuvo que quitarse su corona y tendrá que presentarse al igual que cualquier otro ser humano delante de Dios. ¿A dónde irá su alma ahora? ¿En dónde se encuentra su alma ahora? Apenas 2 días en la eternidad. ¿Y a dónde irá usted cuando tenga que morir? Amado hermano, ¿dónde se encuentra el alma de aquellos hombres y mujeres que han muerto? Pues la Biblia señala que solo hay 2 lugares determinantes. Lucas capítulo 12 versículo 4, porque esta es una palabra para la iglesia y también para los amigos. En Lucas capítulo 12 versículo 4, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. De echar, no de destruir o de arruinar o de aniquilar, sino de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Vemos entonces por la palabra de Dios, iglesia, vemos por la palabra de Dios, amigo, que sí existe un lugar de tormento, a donde el alma del hombre y la mujer que muere sin Dios quedará expuesta eternamente. Y la palabra del Señor nos enseña esta realidad. La Biblia dice que un día habrá una salida del infierno momentáneamente para ser enjuiciado frente al juicio del trono blanco y luego ser lanzado al lago de fuego, que es un lugar peor todavía que el infierno. Pero la Biblia habla de un paraíso. En 2 de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo dice: y conozco un hombre en Cristo, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde oyó y vio cosas que no le he dado al hombre expresar. Y dice él: y fui arrebatado hasta el paraíso, donde vio y oyó cosas inefables. El paraíso está ubicado en el tercer cielo ahora. Ya no vamos al seno de Abraham, ubicado en el Seol, en una fracción del Seol, sino que ahora está en el tercer cielo, como la palabra del Señor lo dice, esperando el día del arrebatamiento de la iglesia, para que aquellos que murieron en Cristo resucitarán con Él
pero lamentablemente el que murió sin Él no tendrá parte en la primera resurrección, sino hasta la segunda resurrección después del milenio, para ser presentado ante el juicio del trono blanco y luego ser lanzado todo aquel que no selló su nombre escrito en el libro de la vida, ser lanzado al lago de fuego. Mi pregunta para usted es, amigo, ¿a dónde irás el día que tengas que morir? ¿Se encuentra su nombre escrito en el libro de la vida? Y si no es así, usted puede ahora mismo tener la garantía de salvación mediante el derramamiento de sangre de Jesucristo, porque Él vino para salvar y para rescatar lo que se había perdido. Y si usted se encuentra perdido en la drogadicción, en la borrachera, en la prostitución, en la homosexualidad o en el lesbianismo, en el robo, o se encuentra perdido, amado amigo, amada amiga, en algún otro vicio, déjeme decirle que Cristo vino para salvarle. Entréguele su vida ahora mismo. Deje que el Señor venga a morar a su vida y su corazón, y su nombre quedará permanentemente escrito en el libro de la vida si usted se mantiene fiel hasta el final. Oramos en esta hora alabando a Dios por su palabra. Padre, oro por la vida del amigo que ha ido en el transporte, de la amiga que ha escuchado allá mientras está haciendo los quehaceres de su casa, aquello que está lavando ropa, Padre amado, la que está preparando la comida, Señor, alabado sea tu nombre, mi Dios. Oro por aquel que va en el automóvil escuchando tu palabra, oro por aquel que está escuchando a través del celular con sus auriculares, Señor. Oro, Señor, por aquellos que están en su trabajo escuchando la palabra, pidiéndote, mi Dios, que esta palabra sea sellada mediante el poder de tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de ellos. En el nombre maravilloso de Jesús, glorifícate con poder para salvación, con poder para redimir, amado Padre, trayendo convicción de justicia, de juicio y de pecado. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta hora de la tarde por tu amor y bondad. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a tu nombre, Cristo. Amén. Amén. Gloria al Señor.